Advertencia. Este es un video rehecho. Quise mejorar el original un poco, así que espero que les guste. Ben 10 fue una de las series más exitosas de Cartoon Network, tanto así que hasta el día de hoy es bastante sobreexplotada, con una premisa simple y divertida. Un niño de 10 años que puede convertirse en diferentes alienígenas. Y es aquí donde nos centraremos hoy, pues veremos todos los niveles de poder de los aliens y aliados vistos en la serie original. Para las demás series ya habrá su propio video. Además, recuerden que en este video solo se medirá el poder físico, ya que hay aliens superiores a otros por medio de sus habilidades. Les recuerdo también que tenemos un server de Discord, del cual dejaré el link en la descripción. Yo soy Duelings Latinoamérica y vamos a comenzar. Empezaremos por los protagonistas. El primero en presentarse es Ben, el cual sería muy débil ya que es solo un niño corriente, que incluso recibe una paliza por parte de J.T. Cash en el primer episodio, aunque su sentido de la justicia siempre estuvo bien marcado, ganándose la paliza por defender a un niño. El siguiente personaje es el abuelo Max, que pese a su edad, posee una gran fuerza física y agilidad, ya que secretamente es un plomero y fue uno de los pocos capaces de enfrentar a Vilgax. Continuamos con Gwen Tennyson, una amargada niña de 10 años que al inicio de la serie, aunque no lo parezca, sería capaz de derrotar a Ben fácilmente, ya que pese a su corta edad ya era cinta negra en karate, demostrando así su gran fuerza y teniendo un poder fuera del común para su edad. Ahora vamos con Fuego o Inferno, el primer alien en ser revelado. Fuego ya sería bastante más poderoso, ya que a pesar de no tener una fuerza física tan sorprendente, sí que es envidiable. Es uno de los aliens más equilibrados hablando de fuerza, agilidad, siendo capaz de mantener una pelea contra el Profesor Victor y con habilidades tan eficaces como lanzar fuego, aliento de fuego, discos de fuego, inmunidad a varios elementos, puede volar y también tiene terraquinesis moderada, o sea que puede levitar rocas, solo por citar algunos ejemplos. El segundo alien es Bestia, el cual estaría un poco por encima de Fuego en cuanto a fuerza se refiere. Bestia es un alien parecido a un perro grande, con una especie de sensor térmico para reemplazar su visión. Bestia ya de por sí tiene una fuerza bastante alta y destaca principalmente por su gran agilidad, su buena resistencia, sus poderosas mandíbulas y sus fuertes rugidos. El tercer alien en mostrarse es nada más y nada menos que Diamante, un Petrosapien con una fuerza aún superior a Fuego y a Bestia. Diamante proviene del planeta Petropia, un alien con una forma parecida al silicio que se destaca principalmente por su increíble resistencia. Acompañado de su gran fuerza, en un episodio incluso se lo ve capaz de crear una mano de diamante del suelo y mover la voluntad. El siguiente alien en aparecer es el velocista azul, XLR8, un alien con una increíble velocidad. Y si bien la fuerza no es su mejor capacidad, dificultándole cargar apenas 2 personas, sería un alien que puede elevar mucho su poder, ya que puede correr tan rápido que puede levantar a la especie de muy grande, lo cual lo dotaría de una fuerza increíble, aunque solamente sería temporal. A continuación seguiría Materia Gris, un alien sumamente débil y pequeño, pero que destaca por su gran intelecto. Materia Gris sería capaz de crear armas a su favor con piezas de tecnología, pero como estamos midiendo únicamente la fuerza natural y no la aumentada por factores externos, Materia Gris realmente no tiene ninguna posibilidad ante los demás. Seguimos con uno de los personajes más icónicos de todo Ben 10, Cuatro Brazos, el cual es uno de los más fuertes y de los favoritos de Ben, siendo un poco más fuerte que Diamante y destacando claro por su increíble fuerza, siendo capaz de levantar varias veces su peso, realizar aplausos sónicos o saltar varias veces su estatura, con hazañas como luchar contra un mamut y ser capaz de lanzarlo a pesar de su gran peso. Es uno de los aliens favoritos de Ben gracias a su fuerza. Pasamos ahora a Insectoide, una clase de libélula capaz de volar, sin ningún tipo de ojos pero con vista gracias a sus antenas.
Es muy acrobático en el vuelo y se ha visto que su cola puede cortar metal. También puede levantar personas u objetos más pesados que él. Apostaría que su fuerza es levemente superior a la de XLR8. Ahora tenemos al querido Acuático, una especie de reptil o pez con mucha fuerza también. Acuático resalta por ser uno de los memes de Ben 10. Si bien tiene una fuerza, velocidad y demás bastante respetables, posee una gran debilidad, ya que no puede sobrevivir sin agua, siendo eficaz únicamente dentro de ella. A continuación tenemos a Ultra T, un alien con una fuerza bastante promedio, o sea que no resalta por ella. Compuesto por metal líquido, Ultra T tiene poderes bastante originales, ya que es capaz de adaptar su cuerpo a cualquier pieza tecnológica y mejorarla sin importar su tamaño. Por ello en inglés se llama upgrade y en España actualizador. Ahora tenemos al 10º alien del Omnitrix y el favorito de muchos, Fantasmático, un fantasma con una fuerza más que envidiable. Además de ser uno de los aliens más poderosos, con habilidades como volar, hacerse invisible, intangible, respirar en el espacio y poseer cuerpos, es peligroso y sorprendente. Ahora yendo al 5º episodio, se presentó el primer aliado de toda la serie, Tetrax Shard, un hábil luchador Petrosapien que fue capaz de darle una paliza a Diamante, demostrando tener mucha fuerza física y ser superior al mismo. Yo diría que su fuerza sería un punto medio entre Cuatro Brazos y Diamante. En el siguiente episodio se nos presentan más aliados, los luchadores galácticos, compuestos por Ultimus, Tini y Sinactap, un trío de superhéroes que luchan por la paz del universo. Comenzando con Ultimus, es un alienígena calvo color gris, que guarda similitudes con Superman, ya que tiene poderes como superfuerza, invulnerabilidad, vuelo, visión de calor, entre otros, además de tener su propia kriptonita. En cuanto a poder, yo diría que es un poco inferior a Bestia. La siguiente es Tini, la segunda al mando y la más fuerte de su equipo. Un poco inferior a Cuatro Brazos, esta Tetraman posee una gran fuerza física. Y para finalizar este trío tenemos a Sinactap, el cerebro del grupo y el que toma el puesto de líder en casos críticos. El físico no es su fuerte, por lo que no tiene un gran poder, pero se mantiene con habilidades como el vuelo, la telequinesis y puede disparar rayos de la cabeza. Poco más adelante, en el episodio del Doctor Ánimo y el Rayo Mutante, nos encontramos con 3 aliens muy interesantes, ya que son resultados de una fusión de ADN, cosa que no se volverá a repetir hasta la última serie, siendo el primero Insectobrazos, una fusión entre insectoide y Cuatro Brazos, con una fuerza más que respetable, con habilidades un poco desequilibradas por juntar mucho peso y fuerza con unas pequeñas alas. Un alien que no es ni tan malo ni tan bueno. La siguiente fusión es Diamante Gris, una fusión entre diamante y materia gris. Es un poco más grande y fuerte que materia gris, sacrificando parte del intelecto para conseguir esto. Aún así resulta muy débil y es poco cercano a un humano. Su única ventaja sería su gran resistencia gracias a Diamante. Y para terminar tenemos a Aquafuego, una combinación entre acuático y fuego, con una fuerza teórica más que respetable, de no ser porque es parte fuego y parte acuático, 2 habilidades que se contrarrestan y le restan demasiado poder a esta fusión, ya que tanto en la tierra como en el mar, desenvolver sus poderes solo le causará daño, siendo muy poco efectivo en combate. Más tarde en el episodio de la Chica de la Suerte, se nos presenta una Gwen más poderosa, capaz de aumentar su poder mediante talismanes que le otorgan distintas habilidades, permitiéndole escalar un rango de poder y siendo más eficaz que Ben en algunos casos, aunque pierde los talismanes al final del episodio. Tras eso, tenemos al 11º alien y uno de los más poderosos, Cannonbolt, que cuenta ya de por sí con una gran fuerza, algo así como la de Tetrax, pero al usar su única habilidad, la cual es rodar en forma de pelota, es capaz de aumentar su poder hasta el punto de superar a Cuatro Brazos y ser el segundo alien más fuerte en cuanto a poder se refiere.
Esto se comprueba fácilmente, ya que en el episodio en el que aparece, Cuatro Brazos no puede dañar el grande y Cannonball sí. El siguiente alien es Wildvine y el 12º en ser desbloqueado, aunque personalmente me gusta más llamarlo Plantazoide. En mi opinión, este alien poseería casi la misma fuerza que Bestia, diferenciándose en que este alien posee habilidades simplemente geniales, como moverse bajo tierra mucho más rápido al ser una planta, estirar sus brazos a grandes longitudes, por dar algunos ejemplos. Ahora tenemos al genial Oddchok, un alien sumamente débil en cuanto a poder refiere, salvándose apenas por su agilidad, pero en contraste a su fuerza, este alien tiene uno de los mejores poderes, siendo capaz de tragar materia sólida y expulsarla en forma de láser. A continuación, el único alien con una fuerza física increíble y estable, muy grande o grandote. Un alien, como su nombre indica, de gran tamaño y el más poderoso físicamente hablando. Tiene super fuerza, super resistencia, puede sobrevivir en el espacio y puede lanzar un rayo como Ultraman, aunque teniendo debilidades como ser un blanco fácil ante los enemigos y piel muy sensible. El siguiente alien es Ditto. Poco más fuerte que un humano, puede parecer bastante inútil, pero la ventaja de este alien radica en poderse multiplicar las veces que quiera, aunque también esta es su debilidad, ya que todos los clones están conectados entre sí y si uno es dañado todos lo sentirán. Ahora llega el turno de Ben Lobo, alien desbloqueado por absorción de ADN. Es un poco más fuerte que Bestia y destaca principalmente por su forma salvaje de atacar. Tiene gran agilidad, garras poderosas y visión nocturna, así como también la capacidad de lanzar un rugido muy poderoso. Ahora nos encontramos con Ben Momia, con poderes casi idénticos a los de Plantazoide, teniendo los mismos pero con menos fuerza. La única ventaja o habilidad extra que este alien pueda tener es respirar en el espacio y la capacidad de dividirse y reformarse cuando quiera. Como penúltimo alien tenemos a Ben Victor, con un poder un poco inferior a Ben Lobo. Este alien es capaz de generar rayos y manipular el electromagnetismo. De hecho, cuando concentra uno de esos rayos por un periodo de tiempo medio, se convierte en el tercer alien más fuerte de la serie original. Y como último alien, pero no menos importante, tenemos a Multiojos, un sujeto amarillo con ojos por todas partes, con una fuerza más que respetable, como por el nivel de acuático. No destaca mucho, pero hay que darle mérito, ya que puede subir un rango de poder al concentrar sus rayos de la misma forma en la que hace Ben Victor. Y ya por los episodios finales, al equipo se sumó Cooper, un niño de 9 años bastante débil, el cual puede controlar dispositivos electrónicos con la mente, capaz de desarmar telequinéticamente cualquier máquina y rearmarla a su antojo. Naturalmente es débil. Para finalizar veremos al trío de protagonistas ya desarrollados al final de la serie. Ben pasó de ser un niño sin reloj a uno que incluso aprendió artes marciales básicas gracias a Gwen. El abuelo Max no tuvo cambio, y Gwen sí que sufrió uno grande, ya que sí que aumentó su poder, siendo capaz de realizar magia que la pondría en un nivel igual o superior al de la chica de la suerte. En un corto incluso se la vio luchar de igual a igual con Ben, y con esto damos por finalizado los niveles de poder. Siendo como ya costumbre de mi canal, mostrar todos los niveles de mayor a menor fuerza, volviendo a recalcar que aunque muchos aliens sean débiles, son muchas veces más útiles gracias a sus poderes. Ahora sí, si te gustó el video, agradecería que le des un gran like y te suscribas a mi canal, así como también darle like a la página de Facebook y unirte al servidor de Discord. Y si el video tiene apoyo, consideraré realizar partes posteriores. Yo soy Duelings Latinoamérica y me despido. Adiós.